así este ejemplo. Determine la deflexión máxima para la viga montada en la siguiente figura. Me dan el valor del producto de la rigidez de mi elemento y me dicen que es constante. En las unidades están en el sistema internacional. El módulo de elasticidad son 200 gigapascales y el momento de inercia 700 por 10 a la 6 milímetros cuartos. Y tengo una viga que ya resolví por el método anterior, en la que tengo dos apoyos simples, articulados, tengo identificados los nodos y una carga de 120 kilonewtons en el nodo que he denominado B. Me dan la longitud de mis claros y voy a resolverlo de acuerdo al procedimiento que ya describimos hace un momento. Como bien dijeron, lo primero que yo tengo que hacer es determinar el diagrama de momento reducido. Este diagrama de momentos ya lo tenemos de ejemplos anteriores y únicamente lo vamos a rescatar. Como el valor del módulo de rigidez es constante a lo largo de mi viga, el diagrama de momentos es exactamente el mismo. Lo único que le voy a adicionar aquí a este valor es que está dividido entre el producto E por I. Y tengo mi diagrama de momentos reducido. Ahora voy a hacer el trazo de mi viga conjugada. Voy a copiar mi viga para que podamos hacer la comparación de cómo hacemos la transición de una viga conjugada a la viga real y viceversa. Ponemos este dibujito por acá y listo. Lo primero que decimos es que tiene que ser una viga de la misma longitud. Ahí está, más o menos. Hasta ahí. Después vamos a cambiar cada uno de los apoyos de acuerdo a la tabla que ya relacionamos hace un momento, en el que dijimos que cada apoyo lo vamos a transitar de tal manera que se relacionen correctamente los valores de deformaciones y elementos mecánicos de la viga real a la viga conjugada. Entonces, en el apoyo A tenemos una articulación y ya vimos que ese apoyo pasa exactamente igual en mi viga conjugada. Aunque tengo un dibujo diferente, recuerden que me representa exactamente el mismo tipo de apoyo. Y me voy al apoyo B. Tengo un apoyo nuevamente simple de rodillo o de carrito y lo paso exactamente igual. Aquí, si se fijan, les quise poner diferente simbología para que ustedes vean que los apoyos los puedo representar simbólicamente de modo diferente, pero es exactamente el mismo, ¿verdad? Tenemos un carrito en C y lo pasamos con un carrito en C. Listo, hasta ahí está la primera parte del trazo de mi viga conjugada, el pasar los apoyos. Aquí viene lo importante. Vamos a aplicar como la carga de la viga el diagrama de momento reducido como si este fuese la carga actuante de mi viga conjugada. Pero ¿qué debo tener especial cuidado? Cuando yo calculo los valores de momento, estos me dan valores positivos y negativos. De tal manera que yo voy a considerar ese signo para poder aplicarlo sobre mi viga conjugada. Es decir, como yo tengo un momento positivo, quiere decir que voy a representar mi carga elástica con sus flechas hacia arriba. Ya sabemos que por convención de signos, los valores positivos van hacia arriba. ¿Qué pasa si el momento tuviese valores negativos? Yo voy a dibujar sobre mi viga conjugada el diagrama de momentos tal cual me da en la gráfica. Y lo único que cambiaría es que las flechitas, en lugar de apuntar hacia arriba, estarían dibujadas hacia abajo. Con eso ya tomo en cuenta, en consideración, el signo que va a tener el diagrama de momentos. Y entonces sí, ya hice la parte difícil, que es trazar mi viga conjugada, y ahora voy a resolver. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos, antes de que pase a resolverla? Profa. Adelante. El momento que siempre vamos a tomar va a ser cuando sacamos nuestros equilibrios externos e internos, de ahí nos vamos a basar para saber el momento si es positivo o es negativo. Así es.
Recuerden que, como en el caso del método anterior, nosotros necesitábamos la gráfica para calcular el área bajo la curva o bien el momento del diagrama. De tal manera que ahí no nos interesaba mucho el signo que tenía nuestro dibujo, sino solamente la parte gráfica, si era un triángulo, si era una parábola, etcétera. Pero en este caso sí nos importa. Aquí sí es importante porque como vamos a relacionar desplazamientos con elementos mecánicos, debemos de colocar las ordenadas de nuestras cargas elásticas que corresponden al diagrama reducido de modo correcto. Aquí en nuestro caso particular, si recuerdan, nos dio un momento positivo hacia arriba, entonces significa que al momento de pasarlo como carga elástica, yo lo tengo que pasar con las flechitas hacia arriba. Ahorita vemos en el siguiente ejemplo si las tengo de diferente manera. Entonces, como les decía, ahora esta viga, pues ya nada más tengo que resolverla. ¿Qué significa resolverla? No es otra cosa más que aplicar la parte estática para poder determinar sus elementos mecánicos. Hasta ahí. Por eso les decía al principio de la sesión que aquí es súper importante que ustedes tengan bien claros las partes de solución de vigas por el método estático, porque este método es muy sencillo. Una vez que tengo la viga conjugada, pues ya nada más es resolverla. Pero si yo parto desde un equilibrio externo donde no tengo claros mis conocimientos de estática, pues me va a hacer todo el proceso sumamente complejo. Entonces, por ahí hay que resolver muy bien esa parte y podemos continuar sin problema. Entonces, ya tenemos nuestra viga conjugada. Esto es lo difícil. Vamos a resolverla de tal manera que identificamos entonces para ella las reacciones que vamos a tener. Como las cargas van hacia arriba, pues las reacciones van a ir hacia abajo. Tenemos reacción en A y reacción en C. Y hacemos exactamente lo mismo, no me voy a detener en esta parte mucho. Hacemos lo mismo que hacemos para cualquier viga. Hacemos suma de fuerzas en Y, suma de momentos con respecto a un punto y obtenemos la solución para las reacciones que yo tengo. Es decir, hago la primera parte que corresponde al equilibrio externo. Como la carga corresponde al diagrama de momentos reducido, está dividido entre el módulo E por I, de tal manera que mis reacciones y todas las fuerzas que yo obtenga de mi viga conjugada van a estar también divididas entre este módulo E por I. Ya obtengo las reacciones y ahora voy a relacionar la parte que me piden a mí de determinar el valor de la deflexión máxima. Si recuerdan, cuando yo no sé dónde tengo la deflexión máxima, lo único que conozco como condición del punto donde se encuentra esta es que la pendiente es igual a 0, o bien que el giro θ es igual a 0. Pero estos valores de deflexión máxima y giro igual a 0 corresponden a la viga real. Pero yo ya sé que puedo relacionar este giro de mi viga real con el cortante de la viga conjugada. Entonces, si el giro es 0 en un punto determinado, quiere decir que el cortante vale 0 de mi viga conjugada, que es la que estoy analizando. Vamos a suponer que esto sucede, esta deflexión máxima sucede en el primer tramo de análisis. Entonces, voy a dibujar el pedacito de viga que voy a analizar, donde supongo que se presenta el cortante de mi viga igual a 0. Se va a presentar a una distancia X y en esa distancia X veo mi reacción en A y el pedacito de la viga triangular de ese tramo. Entonces voy a hacer suma de fuerzas en Y igual a 0. Aquí ya no dibujé el cortante, pero estamos suponiendo que ese cortante vale 0. Al revés, no está bien. Vamos a ponerle aquí que el cortante es igual a 0. Aunque esté dibujado, vale 0. Y hacemos la suma de fuerzas en Y a determinada distancia, porque la distancia es lo que estamos buscando. ¿A qué distancia
se presenta esta condición de cortante igual a 0. Hacemos la suma de fuerzas en Y y despejamos nuestra distancia buscada, que es igual a 8.16 metros, que efectivamente está en nuestro primer tramo de análisis, que es lo que ya habíamos visto con el método anteriormente visto. Si se fijan, es mucho más fácil aplicarlo que con el método anterior. Como yo ya sé a qué distancia tengo la deflexión máxima, entonces puedo hacer el trazo de mi diagrama de donde voy a hacer el análisis de mi viga. Aquí me faltaron las flechitas de la carga, no sé por qué. Pero yo ya sé que a una distancia de 8.16 tengo mi momento de mi viga conjugada, que no es otra cosa más que la deflexión que estoy buscando, es decir, la deflexión máxima. Y hago la suma de momentos con respecto al punto deseado donde tengo la deflexión. En este caso es en X igual a 8.16 y obtengo el valor del momento de mi viga conjugada. ¿Qué tengo que hacer ya nada más en este punto? Sustituir los valores de E por I. Y con eso termino el ejemplo. ¿Dudas, chicos? ¿Está muy fácil? ¿Está muy difícil? Creo Dime, que por el Emilio. momento no, papá. ¿A quién le importa que a lo mejor el valor que obtengamos de X no pertenezca al intervalo del segmento? Ah, pero sí pertenece. Si quieren me regreso. Esos 8.16 está dentro del primer tramo AB, que son 10 metros. Entonces, sí pertenece. Recuerden que si no pertenece, entonces yo tendría que hacer el análisis hacia el otro tramo, pero lo puedo hacer en lugar de izquierda a derecha, lo puedo hacer de derecha a izquierda. ¿Para qué? Para ver nada más el otro tramo de carga elástica de mi viga. Pero en este caso, bueno, ya hasta sabíamos dónde estaba. ¿No hay más dudas, chicos? O me fui muy rápido, me dicen, incluso. Pues si podría poner la diapositiva donde calculamos el cortante para terminar de copiar. Gracias. Ah, ok. Recuerden que estoy grabando, entonces lo pueden consultar nuevamente, pero no hay problema si necesitan que me detenga. Me indican, por favor. Eso ya lo terminé de copiar. Muchas gracias. Ok. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo en el que tenemos diferentes momentos de inercia de la sección. Quiere decir que la estamos cambiando y vamos a ver cómo le hacemos para poder cargar nuestra viga. Dice así: determine el giro y la deflexión en los puntos B y C de la siguiente viga. Ahora ya nos están pidiendo tanto la deflexión como el giro en puntos diferentes. Vamos a observar qué viga tenemos. Tenemos una viga que está apoyada de modo empotrado en el extremo A. Tiene una longitud de 25 pies. Ahora estamos en el sistema inglés. Nuestros valores deben de corresponder todos al sistema inglés. Y tiene una carga puntual en el extremo C.
nos marcan el nodo B en el cambio de sección y me dicen que en la primera parte del tramo AB tengo una inercia de 6.000 pulgadas cuartas y cambia a 3.000 pulgadas cuartas en el tramo BC. Si nos fijamos, aquí tenemos una relación entre las dos inercias. La inercia del tramo BC es la mitad del tramo AB. Entonces, puedo tomar en consideración que la inercia del tramo BC vale 1, mientras que la inercia del tramo AB vale 2. Con eso, pues me puede ayudar mucho para hacer el trazo de mi diagrama de momentos reducido. Aquí una disculpa, ya no tuve oportunidad de pasar todos los números como a mí me hubiera gustado y solamente lo hice a mano para hacerlo de una manera más rápida. Espero que mis números se entiendan. Si hay alguna situación que no corresponde, les voy a pedir que me vayan indicando, ¿ok? Entonces, lo primero que nos dicen o que ya sabemos que tenemos que hacer para resolver nuestra viga, es construir el diagrama de momentos reducido. Para ello tenemos las reacciones externas con nuestro equilibrio correspondiente. Aquí está muy fácil, nada más tenemos una carga vertical en el extremo, entonces la reacción tiene que tener el mismo valor, solo que va hacia arriba. Y el momento lo calculamos únicamente con la fuerza por la distancia. Recuerden que aunque yo tenga aquí un cambio de sección, al momento de hacer mi equilibrio externo, yo voy a representar mi viga solamente con una línea que pasa por su eje. Entonces, aquí tendría que considerar la viga como si solamente tuviera una línea recta que me representa el eje de mi viga. No porque tenga dos secciones de inercia diferente, quiere decir que yo tengo que hacer dos cambios de sección, dos cambios de análisis o dos secciones de análisis. Quiere decir únicamente que pues cambia la inercia. Entonces, solamente para el equilibrio interno voy a hacer una sola sección que va a ir en cualquier punto intermedio de mi viga. Hago mi equilibrio interno en la sección correspondiente de 0 a 25 pies. Hago el corte, dibujo mi diagrama de cuerpo libre. Siempre que dibujen su diagrama de cuerpo libre, es necesario que coloquen las cargas que voy a tener dentro de ese pedacito de análisis. Yo voy a hacer un corte y tengo la carga correspondiente al momento de 500 y a la carga vertical de 20 kilos. Eso en el apoyo a una distancia X, hago el corte y tengo un momento interno M. Hago mi suma de momentos y llego a una ecuación igual a 20x menos 500. Esta es una ecuación de tipo lineal. Es una ecuación de una recta. Cuando yo tengo ecuaciones de rectas, dijimos que nada más con evaluar los valores inicial y final de la sección donde es válido este momento, podemos trazarla sin problema. Entonces, el momento en 0 vale menos 500 kips por pie, mientras que el momento en 25 vale 0, como ya sabíamos, ya lo habíamos comentado en la clase pasada, que cuando tenemos elementos que están en extremo libres, ahí no tenemos momento y nos tiene que dar igual a 0. Si no nos da 0, por ahí hicimos algo equivocado. Ahora vamos a construir nuestro diagrama de momentos reducido. Dijimos que cuando el valor del módulo E por I sea constante, el diagrama de momentos será exactamente igual al diagrama reducido, pero aquí no lo es. En este caso vimos que tenemos una sección que está cambiando, tenemos dos valores de inercia diferentes. Aquí chiquito. Tenemos que del tramo AB dijimos que íbamos a considerar que vale 2 veces la inercia, mientras que del tramo BC lo íbamos a considerar como una vez la inercia. Entonces, el tramo de mi diagrama de momentos de B a C lo voy a dibujar tal cual, mientras que el tramo de A a B lo voy a reducir a la mitad. Entonces, aquí en mi diagrama yo conozco este punto de menos 500 kips por pie. Como esa parte va a ir a la mitad, pues van a ser menos 250 E por I. Y tengo la ecuación de la recta, de tal manera que yo puedo evaluar
este 20x menos 500 en el punto de x igual a 15. Eso me va a dar un valor de menos 200 y al dividirlo entre e por i, pues me va a quedar menos 200 entre e por i. Y como tengo que llegar a la mitad de mi diagrama en esta parte del tramo AB, pues si tengo 200, entonces nada más voy a llegar a 100. Y me fijo que ahora estas ordenadas son negativas. Con eso ya sé, yo tengo la idea de cómo voy a hacer el trazo de las flechitas que me establecen hacia dónde va mi carga elástica. Entonces voy a hacer el trazo de mi viga conjugada. Lo primero es que nosotros vamos a identificar cómo vamos a pasar los apoyos de la viga real a la viga conjugada. Si recuerdan, en el apoyo A tengo un apoyo empotrado, de tal manera que al pasarlo a la viga conjugada tendrá que ser un extremo libre. Y por el contrario, en el extremo C tenía un apoyo, no tenía apoyo, perdón, tenía un extremo libre. Entonces, para pasarlo a la viga conjugada tendrá que ser un apoyo empotrado. Una vez que yo dibujé los apoyos de mi viga, las conexiones, aquí no tengo conexiones intermedias, voy a colocar el diagrama de momentos reducido como si fuese la carga que actúa sobre mi viga conjugada. Y lo puedo hacer de dos maneras. Una es dibujarlo exactamente igual como a mí me da en mi diagrama que yo dibujé en el paso anterior. Si se fijan, pues tengo un trapecio y un triángulo por debajo de mi ordenada X. Lo puedo dibujar exactamente igual, respetando la convención de signos, porque como son ordenadas negativas, las flechas se dibujan hacia abajo. O bien, por cuestión visual o por cuestión de que yo lo entiendo de esa mejor manera, pues nada más darle un espejo a la figura que se forma con el diagrama de momentos. Y en lugar de ponerla hacia abajo de la línea que me representa el eje de la viga, lo puedo poner hacia arriba. Pero nuevamente tengo que tener cuidado en respetar la convención de signos. Aunque esté dibujada encima de la viga, ya vi que las ordenadas son negativas, por lo tanto la carga elástica se tiene que dibujar hacia abajo. Entonces, aquí yo lo puedo dibujar como yo lo pueda entender de mejor manera. Tiene que ser exactamente lo mismo. ¿Dudas hasta aquí? Por el momento no, maestra. Okay. No, pero No, ¿verdad? Y ya nada más vamos a resolver nuestra viga por estática. ¿Qué significa resolverla por estática? Bueno, pues que necesitamos en primer lugar determinar sus reacciones. Creo que aquí no las dibujé, fue lo que me faltó. Tenemos nada más en el apoyo C dos reacciones. Vamos a tener un momento y una reacción vertical. A ver si puedo dibujar una flechita. Imaginemos que tiene una flechita. La reacción iría hacia arriba, porque la carga elástica va hacia abajo. Tendríamos estas dos reacciones, un momento y una reacción vertical en el punto C. Y si recuerdan, yo tengo que relacionar momentos con deflexiones y cortantes con giros. Entonces, si yo me fijo bien lo que estoy obteniendo aquí en esta viga al momento de resolver la primera parte estática de ella, yo, si resuelvo la parte de equilibrio externo de esta viga, inmediatamente voy a el cortante en C que corresponde al giro de la viga real. Y el momento en C que corresponde a la deflexión en el punto C de la viga buscada.
me pasé están intercambiadas mis láminas. Entonces voy a calcular los valores correspondientes al punto C. Para poder calcular la reacción en C, pues hago equilibrio externo, o bien la suma de fuerzas en C. Son cargas distribuidas. ¿Cómo las voy a concentrar? Únicamente sacando el área de cada figura. ¿Qué tengo que respetar? Tengo que respetar el signo de la carga correspondiente. Por ejemplo, la primera parte corresponde al rectángulo que yo tengo aquí, que se forma del trapecio. La base es 15 y la altura son 100 entre E por I, pero la carga va hacia abajo, entonces es negativa. Después le voy a sumar el triángulo correspondiente a la parte superior del trapecio, que sería la base por la altura sobre 2, o bien 15 por 150 entre 2 veces E por I, nuevamente va hacia abajo. Y finalmente le sumo el pedacito de carga elástica del triángulo BC, que es base por altura sobre 2, sería 10 por 200 entre 2 veces E por I. Y el cortante que estoy buscando en C. Y como ya lo dijimos, este cortante corresponde al giro que estoy buscando en ese punto. Aquí sustituimos estas unidades. ¿Cómo nos van a quedar? Cuando yo no tengo idea de qué unidades son las que voy a tener en estos resultados, pues nada más me fijo qué es lo que estoy multiplicando. Si reviso el producto que hago para obtener el área del primer pedazo de área, perdón, el primer pedazo de carga elástica, lo que estoy multiplicando es la base que está en pies por la altura que corresponde al diagrama de momentos, entonces está en kips por pie, de tal manera que el resultado de esos productos me va a dar como unidades kips por pies cuadrados. Hago la transformación correspondiente para eliminar todas mis unidades, en este caso lo pasé todos a pulgadas porque el momento de inercia está en pulgadas, y recordamos que consideramos el valor de I como 3000 pulgadas cuartas. Sustituimos los valores de E por I y obtenemos el cortante en C que corresponde al giro en C que estoy buscando. Esta cantidad me tiene que quedar adimensional porque la medida la estoy sacando en radianes. Y me voy por obtener el momento en C que corresponde a la deflexión en el mismo punto. Entonces lo único que hago es suma de momentos con respecto a cualquier punto. En este caso, pues es fácil hacerlo con respecto a C para que por lo menos el cortante no lo tome en cuenta. Hago mi correspondiente suma y verifico ahora las unidades de este resultado. Si se fijan, estoy multiplicando la misma área de cada una de mis secciones y lo voy a multiplicar por un brazo de momento. Entonces ya vimos que el área de cada una de las partes de la carga elástica va a estar en kips por pies cuadrados. Al multiplicarlos por un brazo nos va a quedar kips por pies cúbicos. Y nuevamente sustituyo mis valores del momento de inercia y el módulo de elasticidad y determino la deflexión en el punto C que estoy buscando. Entonces, automáticamente, con haber resuelto la parte estática o de equilibrio externo, obtener reacciones en esta viga, obtuve dos de los desplazamientos que me están pidiendo. Y finalmente, voy a hacerlo para el punto B. ¿Cómo lo hago para el punto B? Pues nada más voy a hacer un corte exactamente en el punto donde yo quiero obtener la deflexión y el giro, y relaciono correctamente el momento con el cortante. El momento y el cortante, perdón. Entonces, dibujamos lo que yo tengo aquí. Tengo mi pedazo de trapecio de carga elástica, ya sé que va hacia abajo, y hago suma de fuerzas en Y, y hago suma de momentos con respecto al punto B, y obtengo el valor que estoy buscando, tanto de giro como de deflexión. Entonces, aplicando estática es como relaciono estos valores. ¿Dudas, chicos?
Profa, Dime. para sacarlo del giro B y la deflexión B, ¿se toma de referencia desde el punto A o desde el punto C? Como es que ya no le entendí muy bien. Para calcularlo, para hacer la suma de fuerzas no hay problema. Para hacer la suma de momentos tú lo puedes hacer con respecto al punto que quieras. En este caso, lo que nos conviene pues es hacerlo con respecto al punto B, porque como queremos los desplazamientos en ese punto, obtenemos este diagrama, pero los valores que nos interesan son del momento y el cortante. Entonces, para no tomar en cuenta el cortante, hacemos la suma de momentos con respecto al punto B y sumamos el momento en B, luego el momento ocasionado por la carga, en este caso el pedacito de carga rectangular, que sería base por altura sobre 2, por su brazo de momento que son 7.5, perdón, ahí me equivoqué, dije base por altura sobre 2, nada más es base por altura porque es un rectángulo, por su brazo que es a la mitad de la distancia de 15 pies, 7.5, y le sumamos el momento ocasionado por esta parte del triángulo, que ahora sí sería su área, que es base por altura sobre 2, por su brazo, que son 2/3 de su base, o bien 10. Con eso obtenemos el momento total en B. Aquí tengo un error, dice el momento aquí debería de ser igual a 0 y después ya debería de estar despejado el valor del momento. En B. Preguntas, chicos. ¿No? Entonces ya pueden resolver unos solitos. Acuérdense que el que calla otorga, entonces ya les puedo dejar una serie de 10 ejercicios. Yo creo que se van a presentar más dudas haciendo ejercicios, maestra. Sí, ¿verdad? Yo creo que es importante que se las deje para... Hasta aquí no creo que haya tanta duda porque el diagrama de momentos es muy sencillo. Vimos que son puros triángulos, trapecios y no hay problema. Vamos a ver un ejemplo muy sencillo en el que identificamos otro tipo de carga elástica. Entonces, es un ejemplo muy común, de los más comunes, donde tenemos una viga empotrada y una carga distribuida a lo largo de ella. Vamos a ver cómo lo resolvemos. Dice, determine la pendiente y la deflexión en el punto D, es decir, en el extremo de la viga que está libre, y vamos a determinar estos valores a partir de la aplicación del método de la viga conjugada. Entonces, como ya vimos, lo primero es determinar nuestro diagrama M entre E por I. Entonces, partimos del equilibrio externo. Identificamos nuestras reacciones que corresponden a la reacción vertical en A y al momento en A. Como solo tengo esta carga distribuida, pues la reacción va a tener el mismo valor, pero con dirección contraria. Solamente es concentrarla, que sería el producto de la base por la altura, W por L. Y el momento en A, pues es esa misma carga concentrada por su brazo, que sería L entre 2, me quedaría WL cuadrada sobre 2. Con eso determiné mi equilibrio externo. Y ahora me voy a la parte del equilibrio interno. Solamente tengo que hacer un corte y hago todas mis operaciones para calcular mi diagrama de momentos. Recuerden que para hacerlo tengan cuidado de que cuando lo dibujen su diagrama de cuerpo libre coloquen todas las cargas que están ocurriendo en esa parte de su sistema para que no se les pase ningún valor y su desarrollo sea correcto. Tengo mi reacción en A vertical y mi momento en A, la carga distribuida, y el momento interno donde hago el corte a una distancia X. Hago mi suma de momentos, sumo el momento en A,
Luego sumo el momento ocasionado por la carga distribuida. Aquí a veces todavía he encontrado algunos que tienen problema al momento de calcular los momentos internos de una carga distribuida. Suelen hacer la suposición de que la pueden concentrar, pero ojo, no se puede porque yo no estoy viendo toda la carga. Al momento de hacer un corte no veo toda la carga, solamente veo una parte de ella. Entonces tengo que hacer el análisis con esa parte. Entonces la voy a tener distribuida en una longitud X, de tal manera que para concentrarla, pues voy a hacer lo correspondiente para tenerla. Entonces sería la base, que es X por la altura sobre 2, perdón, por la altura nada más, por su brazo de momento. Y después me quedaría WX cuadrada sobre 2. Y por último, le estoy sumando la parte de en medio, que es de la ecuación, el momento producido por la carga extrema. Aquí tuve un error, por eso lo dividí otra vez en X, porque nada más era WL por X. Despejo mi valor del momento y ahora observo que no tengo una ecuación lineal. Ahora ¿qué tengo que hacer para poder dibujarla? Nuevamente voy a calcular los valores extremos de la misma. Recuerden que si yo no sé si es cóncava hacia arriba porque tiene el signo negativo, lo único que yo hago es darle valores de X intermedios para identificar si la concavidad es hacia abajo o hacia arriba. Y con eso determino mi diagrama de momentos. Como el diagrama, en el diagrama de nuestra viga inicial no nos establece que el valor de E por I sea constante, podemos hacer la suposición de que sí lo es. Y podemos dejar el diagrama de momentos reducido exactamente igual al diagrama de momentos que calculamos para esta viga. Y vamos a hacer el trazo de la viga conjugada. Lo primero que hacemos es trazar la línea de longitud igual al eje de nuestra viga. Después pasamos nuestros apoyos de la viga real a la conjugada. En A tengo un apoyo empotrado que ya sé que va a pasar como un extremo libre. Y en el lado opuesto de B tengo un extremo libre que lo voy a simular en la viga conjugada como un empotramiento. Y después voy a colocar el diagrama de momentos reducido como mi carga elástica sobre la viga. Aquí ya les comenté que ustedes lo pueden dibujar como mejor entiendan la forma en la que está aplicada esta carga. A mí me parece conveniente que lo dibujen tal cual les da en su diagrama. Así nos dio la figura y así podemos pasarlo tal cual. Y lo único que tenemos que respetar siempre es el signo de nuestras ordenadas, porque son las que nos van a indicar hacia dónde se dirigen las líneas que representan esta carga y las flechas. En este caso, la ordenada es negativa, entonces las flechas se dibujan hacia abajo. Y después solamente sigue resolverla. Tengo el cortante en B y tengo el momento en B. Como ya sabemos, estos valores los voy a relacionar con la deflexión y el giro que me están pidiendo. Me están pidiendo los desplazamientos en el punto B. Entonces, resolviendo la parte de equilibrio externo de esta viga, voy a terminar el problema. ¿Qué debo de hacer para ello? Bueno, aquí ya no tengo una figura convencional como en los casos anteriores. Aquí ya tengo una parábola, una figura que se complica un poco más. ¿Qué es lo único que tengo que hacer? Bueno, para poder resolverlo, en la clase pasada comentamos que ya para la aplicación del método anterior y necesitamos una tabla en donde vengan los centroides y características de figuras geométricas, de tal manera que en una tabla similar a esta, como la que enviaron sus compañeros también, nosotros vamos a indicar a qué figura pertenece la gráfica con la que estamos trabajando. Entonces, en este caso particular, pues indicamos que corresponde a esta gráfica de una figura parabólica en la que nos establece el valor del área
como el producto de la base por la altura sobre 3, y lo que nos interesa a nosotros es la distancia a su centroide, pero en sentido horizontal. Generalmente es como va a estar ubicada nuestra figura, y en este caso vale 3/4 de su base. Solamente tenemos que fijarnos a partir de dónde se miden estos 3/4. En este caso está dibujada de modo diferente a como yo la tengo. Entonces solamente tengo que fijarme muy, muy bien cómo está orientada mi figura para que pueda medir correctamente esta distancia X desde el punto señalado hasta donde tengo su centroide, de acuerdo a como la tenemos dibujada. Entonces yo puedo identificar que esta figura que tengo aquí corresponde a la misma que tengo como carga elástica en mi viga, solamente que está invertida, está al revés. Y con eso pues ya puedo calcular tanto la suma de fuerzas en Y como la suma de momentos para calcular este cortante y momento que estoy buscando. Voy primero entonces por la suma de fuerzas en Y. Para poder concentrar toda carga distribuida, cualquiera de ellas, lo único que tengo que calcular es el área de la sección. En este caso ya vimos que se trata de un sector parabólico y el área es la base por la altura sobre 3. La base mide L, la altura WL cuadrada entre 2 veces E por I y lo dividimos entre 3, respetando su signo. Es una carga que va hacia abajo, es negativo, más el cortante en B. Despejo mi valor de cortante en B, que como ya dijimos, corresponde al giro que estoy buscando de mi viga real. Y con eso termino la primera parte. Una vez que tengo la suma de fuerzas en Y, ahora voy a hacer la suma de momentos. Y ahora para la suma de momentos, lo que les explicaba hace un momento, solamente tengo que ver la medida que voy a considerar para el punto donde se localiza mi brazo de momento de acuerdo a cómo tengo dibujada mi sección. Entonces recuerden que en este sector parabólico, esta sección que tengo de carga está dibujada al revés de como lo tengo en la tabla. Entonces hago la suma de momentos con respecto al punto B, porque ahí no tengo que tomar en cuenta el cortante. Entonces calculo suma de momentos en B como el momento en B más el momento ocasionado por esta carga distribuida con respecto al punto B. Lo primero pues es multiplicar su área. Ya vimos que su área va a ser la base, lo que es L, por la altura WL cuadrada entre 2 veces E por I, entre 3. Y lo vamos a multiplicar por su brazo. Entonces, si yo me fijo aquí en esta figura, aquí me dice que el brazo está a D entre 4. Pero ese brazo está tomado a partir del punto donde el área está más concentrada, que corresponde al punto A. Entonces, el cuarto de esa base que me están midiendo se mide a partir del punto A hacia el B. Entonces, el brazo que yo necesito es respecto al punto B, sería la parte restante, o bien 3/4 de L. Calculo el momento que estoy buscando, que corresponde entonces a la deflexión en el punto B. Y con eso termino este siguiente ejemplo. ¿Dudas? ¿No? ¿Seguros? Bueno, entonces vamos a empezar a hacer este ejemplo. Sí, ¿alguien habló? Bien. Bueno, vamos a resolver entonces este ejemplo que no lo hemos resuelto creo que no lo hemos resuelto por ningún método, pero lo vamos a resolver a la par. Entonces, hasta aquí voy a dejar de grabar porque lo van a resolver en lo que resta de la clase. Y vamos